have your complete attention as we demonstrate the safety features of this aircraft. Bueno, tenemos ayudante hoy. Al bueno de Nick Gómez. No sé si en algún momento te voy a decir que te pires, porque vamos a necesitar este espacio, Nico. Pero bueno, la cuestión es que vamos a hablar un poco de la historia de la guitarra eléctrica, de Cuerpo Sólido, que es importante este detalle, y vamos a repasando un poco los principales modelos, ¿vale? En 1946, un señor que se llamaba Les Paul, que era, bueno, lo que antes se llamaba un genio, ¿no? Un tío que ya de niño construía radios a válvulas, que inventó el multipistas, las primeras grabaciones multipistas las hizo él. Bueno, este tío, intentando solucionar el problema de los acoples de las guitarras acústicas con pastilla o de las guitarras hollow body o huecas que utilizaban los músicos de jazz, como dijimos en el anterior episodio, que podéis ver, pondré el enlace en la descripción, y también podéis verlo, podéis ir a la página principal del canal donde encontraréis todos los vídeos, ¿vale? Pues en el vídeo anterior hablamos de que el nacimiento de la guitarra eléctrica Cuerpo Sólido obedece a la necesidad de evitar los acoples que se producían, ¿no? Pues el señor Les Paul, que era un inventor y era un tío muy inteligente, con un mástil de una Epiphone, creo que fue, y un poste, un tronco, le instaló dos pastillas a ese tronco sólido y le puso dos alas de madera para conseguir, para darle forma de guitarra al menos, ¿no? Que no fuera un tronco. Y con esto el tipo estuvo haciendo bolos, grabaciones, etc. y solucionó el problema. En 1946 se dirigió a Gibson y les dijo que estaba solucionado el problema de los acoples. Y en Gibson se cachondearon un poquito de él, ¿vale? Y le dijeron, llévate la escoba esa de aquí, básicamente. ¿Qué pasó? Que el señor Les Paul no era el único tío con un ático bien amueblado, con una cabeza privilegiada, ¿vale? Sino que había por ahí un tal Leo Fender que fabricaba guitarras hawaianas, lap steels, ¿no? De esas que se tocan en el regazo. Y este tipo cogió la pastilla que tenían sus lap steels y lo instaló en una guitarra muy parecida a esta. Aquí instaló la pastilla. Esta guitarra era la Fender Squire. Empezó a vender la guitarra. O sea, aunque Delog, o sea, el tronco, que es la guitarra que inventó Les Paul, se le atribuye ser la primera guitarra de cuerpo sólido en la historia, la primera guitarra eléctrica de cuerpo sólido de la historia, la Fender Squire fue la primera en comercializarse. Y el tío lo petó. Enseguida fue un éxito. Fue tanto un éxito que le instaló una segunda pastilla en la posición del mástil y la comercializó como Fender Broadcaster. Enseguida, Gretsch, que en aquella época era un fabricante de baterías, le dijo al señor Fender que tenía que quitarlo de Broadcaster de aquí porque ellos tenían una batería que se llamaba Broadcaster. Entonces, Fender quitó lo de Broadcaster. Hubieron unas cuantas tiradas de guitarras que no ponía nada en la pala, muy originalmente les llamaban Fender Nocaster, a posteriori. Y al final, como la televisión era algo que estaba a tope de popularidad, pues le pusieron Telecaster de nombre. Y ese fue el principio de la Fender Telecaster, ¿no? La Squire la pusieron a la venta en 1950, la Broadcaster en el 51 y en el 52 fue cuando fue lanzada definitivamente la Fender Telecaster. Gibson, viendo el éxito comercial que estaba teniendo Fender con la Telecaster, llamó al señor Les Paul y le dijo, la escoba aquella, a ver si la puedes traer. Y entonces empezaron a fabricar la Gibson Les Paul,
porque el señor Les Paul llegó a un acuerdo con ellos para que pusiera Les Paul en la pala. Aparte que Les Paul era un guitarrista muy famoso. Enseguida empezaron a fabricar la Les Paul con su nombre en la pala, pintada de color dorado, con pastillas P90, que eran el tipo de pastillas que fabricaba Gibson en aquella época. Eran unas pastillas single coil, igual que las de Fender, pero con un formato diferente que le daba un sonido con más textura y un poquito más de garra. La historia dice que la Les Paul la diseñó Ted McCarthy, junto con Les Paul, aunque hay mucha gente que dice que Les Paul solo eligió el color de la guitarra, ¿no? Eso es la Telecaster. Y esto es una Gibson Les Paul. Esta no lleva pastillas P90, esta lleva pastillas humbuckers. Las humbuckers las diseñó Seth Lover, que lo he mencionado antes por error, y eran unas pastillas diseñadas para eliminar el ruido que hacen las pastillas... Uy, perdona, Nico. El ruido que hacen las pastillas simples, ¿no? De single coil, de bobina simple. Esas son de bobina doble y por su construcción eliminan este ruido, son más silenciosas. Al eliminar ese ruido también eliminan agudos y también suenan con más potencia, o sea, son un puntito más oscuras estas pastillas, pero con más músculo y más potencia. La fabricación era mucho más complicada. Mientras que la Telecaster era una guitarra recta, le llamaban el tablón también, la tabla. Eso es una guitarra con más ángulos, con más curvas en la tapa, la curva en la pala. Está construida con caoba. Bueno, era una guitarra bastante más cara, orientada a los músicos de jazz, etcétera, etcétera. En 1954 Fender lanzó la Stratocaster, que la veremos después de esta, y también con un éxito comercial terrible, y bueno, terrible no, buenísimo, con un gran éxito comercial, y esta guitarra tuvieron que dejar de fabricarla porque era súper cara. Esta guitarra se fabricó del 52 al 60, y luego se retomó la fabricación en 1968, 8 años después, porque había muchos músicos que buscaban las Les Paul de segunda mano con desesperación porque eran unos guitarrones, ¿no? Pero bueno. Y en el 58 también apareció en el mercado la Gibson ES-335, que fue la primera guitarra de cuerpo semisólida, semi-hollow, ¿no? Que era una guitarra hueca con un bloque central. La veremos luego también porque vamos a seguir un poco el orden cronológico de las cosas. Pero antes de soltar esta, quería explicaros las cosas que pasaron en el 58. Esta guitarra se dejó de fabricar en el 60. Vamos con la Stratocaster. Esto es una Fender Stratocaster. Junto con la Les Paul y la Telecaster, pues quizás sean las 3 guitarras más populares de la historia, ¿no? No solo eso, sino que posiblemente el 90% de las guitarras del resto de modelos de guitarras estén basados en estos 3. ¿Vale? A ver, Nico, no te quiero hacer daño. ¿Estás bien ahí? Bueno, se parece mucho a la Fender Telecaster. 6 clavijeros en línea, las maderas que se utilizan suelen ser las mismas. Esta tiene el mástil tiene el diapasón de palo rosa y en concreto el cuerpo es de fresno, no de aliso. Son las 2 maderas más utilizadas por Fender en los cuerpos, el aliso y el fresno. El aliso es más económico y se suele utilizar en acabados sólidos, es decir, en colores no transparentes. Y el fresno, como tiene una veta más vistosa y más atractiva, es la madera que suele utilizar Fender en los acabados transparentes, como los Sunburst o este Siena Sunburst, que a mí me flipa este color. Bueno, vamos al lío.
Diferencias o innovaciones que supuso la Stratocaster versus la Telecaster. Evidentemente, la incorporación de una tercera pastilla central, ¿no? Con un tono, normalmente este tono era para la pastilla del mástil, este tono era para la pastilla central y la pastilla del puente no disponía de control de tono. Igual que al principio el selector no disponía de las posiciones intermedias, que serían estas dos a la vez y estas dos a la vez, sino que únicamente tenía 3 posiciones, una para cada pastilla. Otra innovación bastante visible es el cutaway de... ¡Hasta luego! El cutaway de la parte superior para facilitar más aún el acceso a los trastes altos. El rebaje de la parte del brazo para hacer más cómoda el movimiento. Este rebaje interior de aquí para la barriga. Y la incorporación de un trémolo. Este puente se llama Synchronized Trémolo, trémolo sincronizado. ¿Por qué se le llama sincronizado? Porque la posición está sincronizada entre la tensión de las cuerdas y la tensión de unos muelles que hay detrás, en la cavidad que cubre esta tapa, que mantienen al trémolo en equilibrio, ¿vale? Esas son las principales innovaciones de la Stratocaster. Una guitarra súper popular, muy bonita, y que luego daría unos años después, bastantes años después, daría lugar a lo que se conoció como las Super Stratocasters, porque es una guitarra muy fácil de modificar. Muy fácil de modificar y muy fácil de instalarle y desinstalarle partes para que se adapte a nuestro estilo y nuestra manera de tocar. Más tarde hablaremos de esto. Solo cabe destacar que tanto las Telecaster como la Stratocaster, desde el momento que se empezaron a fabricar, nunca han dejado de fabricarse. El mercado de las guitarras es muy raro. O sea, no hay ningún otro producto en ningún otro mercado que se siga vendiendo con prácticamente el mismo diseño que hace 70 años. Es algo, a nivel comercial, es algo muy raro, ¿no? En fin, seguimos. ¿Qué tal? Aquí, poniendo la guapa. En 1958 pasaron varias cosas importantes en el mundo de la guitarra. Se comercializaron las humbuckers, creadas por Seth Lover, que era un ingeniero de Gibson. Empezaron a instalar las humbuckers en los modelos Les Paul de Gibson y por primera vez le pusieron el nombre de Standard, Gibson Les Paul Standard con humbuckers, ¿no? Haremos un vídeo explicando toda la gama de Les Paul que hay, desde la Junior, la Special, la Double Cut, Classic, Studio, Custom, que es la gama alta. Bueno, las iremos explicando todas. De momento, la Standard como tal nació en el 58 con la instalación de las humbuckers. ¿Qué es la otra cosa interesante que pasó en el 58? En el 58, Gibson creó la Gibson ES 335. ¿Qué pasó? Que con la Les Paul acabaron con el problema de los acoples, pero había muchos músicos que echaban de menos esos tonos jazzeros de las guitarras hollow antiguas, ¿no? Entonces Gibson cogió una guitarra hollow, que quiere decir hueco, una guitarra hueca, le instaló un bloque de arce en el centro. Esta guitarra no es una Gibson, es una Ibanez, ¿vale? Pero es del mismo estilo que la 335. La 335 fue la primera guitarra semi-hollow, semi-hueca de la historia, que tenía el mismo aspecto que esta,
con un bloque central de arce en el interior, lo que le proporcionaba el sustain y evitaba los acoples de las guitarras hollow o huecas, pero mantenía el aspecto, al menos frontalmente, porque la ES335 era así de finita. Era una guitarra finita y así. Y es un poquito más grande que esta. Este tamaño estaría entre la 335 y la 339, que es un poquito más pequeña. Como curiosidad, cabe destacar que ES335, 339, 336, hay un montón, ¿no? ES175 fue un modelo muy popular también, pero de caja gruesa. ES significa Electric Spanish, ¿vale? Guitarra española electrificada. La ES335 se continúa fabricando en la actualidad y es un modelo súper popular. Súper popular porque es uno de los modelos más versátiles de la historia. Era una guitarra con la que se podía tocar jazz, con la que se podía tocar rock y la que podías meterte prácticamente en cualquier estilo. Hubieron algunas muy populares, como la Lucille de B.B. King, ¿no? La mítica 335 roja de Chuck Berry, ¿no? La guitarra del rock and roll. Bueno, fue un modelo muy popular. Esta lleva instalado este trémolo, que es una réplica de Ibáñez de los trémolos Bigsby. Del señor Bigsby yo creo que se merece también algún vídeo, por los trémolos y por las cosas que hacía. Era un personaje muy interesante en el mundo de la guitarra y en el mundo del motociclismo. Mira, qué cosas más curiosas. Bueno, poca cosa más de las 335 de momento. Esta es una Gibson SG. Quizás la más famosa sea la de Angus Young, el guitarrista solista de ACDC, pero grandes guitarristas han tocado con ella, ¿no? Como Frank Zappa, por ejemplo, etcétera, etcétera. Sister Rosetta Sharp, que era una mujer que tocaba blues y rock cuando... Bueno, dicen que es la mamá del rock, que lo inventó ella y no Chuck Berry, pero bueno, ahí lo dejamos el dato. Esta en concreto me la ha prestado para grabar el vídeo mi amigo Pascu, que fue el tipo con el que toqué por primera vez en mi vida en un grupo. O sea, gracias Pascu. Esta guitarra al principio no se llamaba SG. En 1960 se dejó de fabricar la Les Paul y se empezó a fabricar la SG. ¿Por qué? Pues porque la Les Paul era un instrumento muy caro. Fender ya había lanzado la Stratocaster y entre la Telecaster y la Stratocaster estaban teniendo un éxito comercial acojonante. Y entonces Gibson retiró del mercado la Les Paul y la remodeló en la SG, añadiendo el cutaway superior igual que en la Stratocaster y haciéndola más ligera porque la Les Paul pesaba. Era tan ligera que le pusieron de nombre SG, que significa Solid Guitar. Pero esto ocurrió cuando el señor Les Paul pasó por un escaparate y vio la nueva Les Paul, porque al principio ponía Les Paul aquí y por lo visto la guitarra no le gustó nada. No le gustó nada. Le gustó tan poco que llamó a Gibson y les dijo: o quitáis mi nombre de ahí o nuestra relación comercial se acaba aquí. Vuelvo a decir con el vídeo anterior que Les Paul era un tipo muy popular en aquella época. Y entonces fue cuando Gibson retiró lo de Les Paul y puso lo de SG para indicar que era una guitarra sólida, porque pesaba tan poco que la gente pensaba que era hueca. Esta es la historia de la SG.